¿Qué existía antes de Adán, según la Biblia? Durante siglos, la Biblia ha sido leída como el punto de inicio absoluto de la historia humana. Para muchos, todo comienza con un solo nombre: Adán. Sin embargo, esta idea, aunque común, no es completamente precisa, porque la Biblia no comienza con Adán, comienza con Dios. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, cambia todo. Antes de que el primer hombre respirara, antes del Edén, antes de la desobediencia, la Escritura presenta un escenario mucho más amplio, más antiguo y más complejo de lo que normalmente se enseña. La pregunta que hoy planteamos no es nueva, es antigua, y por esa misma razón ha sido evitada. ¿Qué existía antes de Adán? ¿Fue Adán el primer ser creado? ¿O fue el primer hombre dentro de un orden que ya estaba establecido? La mayoría de las personas nunca se detiene a pensar en esto, no porque la pregunta sea irrelevante, sino porque incomoda, porque obliga a leer la Biblia con atención, sin ideas preconcebidas, sin suposiciones heredadas, sin interpretaciones modernas impuestas sobre un texto antiguo. Cuando abrimos el libro de Génesis, encontramos una frase que parece simple, pero que encierra una profundidad inmensa. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese versículo no menciona al hombre, no menciona a Adán, no menciona al Edén. Habla de un principio, pero no define cuánto tiempo abarca ese principio. Habla de creación, pero no limita esa creación a lo visible. Habla de Dios, existiendo antes de todo. Y ahí comienza el verdadero desafío. Porque si Dios ya existía antes del hombre, si los cielos ya existían antes del Edén, entonces el mundo en el que Adán fue creado no era un vacío, sino un escenario preparado, un escenario con historia, un escenario con orden. La Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad, sino para revelar lo necesario. Y aún así, dice más de lo que muchos imaginan. A lo largo de este análisis, no nos apoyaremos en teorías externas. No recurriremos a textos apócrifos. No utilizaremos especulación moderna ni filosofía ajena a las Escrituras. Nos limitaremos a una sola fuente, la Biblia misma, leída con cuidado, leída con respeto, leída dentro de su propio lenguaje, contexto y propósito. Porque cuando la Biblia guarda silencio, lo hace por una razón. Y cuando habla, lo hace con intención. Este no es un mensaje diseñado para ser cómodo. Es un mensaje diseñado para ser fiel. No promete respuestas simples, no ofrece conclusiones apresuradas y no confirma creencias populares solo porque sean ampliamente aceptadas. Aquí no buscamos reinterpretar la Escritura, buscamos escucharla. Y para hacerlo, debemos comenzar por reconocer algo fundamental. El hombre no es el centro del relato bíblico, Dios lo es. Adán no marca el inicio de todo, marca el inicio de algo específico. Y entender qué existía antes de él nos obliga a reconsiderar nuestra lectura de toda la historia bíblica. Porque si antes de Adán ya existía un orden, si ya existía una realidad espiritual, si ya existía autoridad, propósito y conflicto, entonces el papel del hombre adquiere un significado mucho más profundo. En los próximos momentos avanzaremos lentamente, versículo por versículo, concepto por concepto, no para llenar espacios, sino para revelar contexto. Porque solo entendiendo lo que vino antes podemos comprender correctamente lo que vino después. Para entender qué existía antes de Adán, es necesario comenzar por donde la Biblia realmente comienza. No con el hombre, no con el Edén, no con el pecado, sino con una declaración absoluta. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Esta frase, tan conocida, es también una de las más subestimadas de toda la Escritura, porque cuando la leemos con rapidez, asumimos cosas que el texto no dice. La Biblia no afirma que ese principio sea el comienzo de todo lo que existe. Afirma que es el comienzo de la creación tal como la conocemos. Dios no comienza a existir en Génesis, Dios ya es. El texto no intenta explicar el origen de Dios, porque eso está fuera del alcance humano. Simplemente lo presenta como una realidad eterna. Antes del principio, Dios ya estaba allí. Y eso establece una base fundamental. El tiempo, tal como lo entendemos, no gobierna a Dios. Dios gobierna al tiempo. Cuando Génesis dice «en el principio», no está definiendo un punto cronológico preciso. Está marcando el inicio de una obra organizada, progresiva, intencional. En los versículos siguientes, la Biblia describe la creación de la luz, la separación de las aguas, la formación de la tierra, los astros, los mares y la vida. Pero hay un detalle que raramente se menciona. La luz es creada antes del sol. El día y la noche son definidos antes de los cuerpos celestes. Esto nos dice algo importante. La creación no depende de los mecanismos naturales que hoy conocemos. Depende de la palabra de Dios. El orden bíblico no sigue la lógica científica moderna. Sigue una lógica teológica. Primero, Dios establece el orden. Después, los instrumentos. Eso significa que el universo fue funcional antes de ser completamente visible. Y el hombre aparece al final, no al inicio. Adán no es el punto de partida, es el clímax de una secuencia. Cuando finalmente llegamos al capítulo 2 de Génesis, el texto cambia de estilo. Ya no describe la creación de todo, sino la preparación de un lugar específico. El Edén no es presentado como el mundo entero, es presentado como un jardín. Y lo más revelador es esto: el jardín no es creado, es plantado. Eso implica que la tierra ya existía antes del Edén, que el entorno ya estaba formado, que el escenario ya estaba listo. Adán es colocado en un mundo que no comienza con él, un mundo que ya tenía estructura, un mundo que ya tenía límites, un mundo que ya tenía propósito. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó entre la creación inicial y la formación del hombre. No lo aclara, no lo especifica. Y ese silencio no es un error, es intencional, porque la Escritura no fue escrita para satisfacer la curiosidad humana, sino para revelar la voluntad divina. Sin embargo, el hecho de que no sepamos cuánto tiempo pasó no significa que nada haya pasado. Significa que lo que ocurrió antes del hombre no era el foco principal del relato, pero eso no lo hace inexistente. La Biblia es clara en algo fundamental. El hombre entra en una historia que ya estaba en marcha. Adán no es creado en el caos, es creado en el orden. No es formado en la nada, es formado en un mundo ya organizado. Y esto cambia profundamente nuestra comprensión del relato bíblico. Porque si el mundo ya existía, si el orden ya estaba establecido, si la creación ya tenía estructura, entonces el papel de Adán no era simplemente existir, era representar. Representar autoridad, representar obediencia, representar una relación entre lo divino y lo terrenal. Pero para comprender completamente ese papel, debemos mirar más allá de lo visible, porque la Biblia no habla solo de un mundo físico, habla también de un mundo invisible, un mundo que, según las Escrituras, ya existía mucho antes de que el hombre fuera formado del polvo. Hasta este punto, hemos observado que la Biblia no comienza con el hombre. Hemos visto que la creación física precede a Adán y que el mundo en el que fue colocado ya estaba organizado. Pero la Escritura no se limita a describir lo visible. Desde sus primeras páginas, la Biblia presenta una realidad que trasciende la materia,
una dimensión que no puede ser medida ni observada con los sentidos humanos, pero que es tan real como la tierra misma, el mundo invisible. Cuando la Biblia habla de los cielos, no se refiere únicamente al espacio físico. El término es más amplio. Incluye una realidad espiritual, donde operan seres creados con propósito y función. Esta realidad no surge después del hombre, existe antes. Uno de los pasajes más reveladores sobre esto se encuentra en el libro de Job, un texto antiguo, poético y profundamente teológico. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este pasaje es crucial, porque cuando la tierra fue fundada, cuando la creación física estaba siendo establecida, ya existían seres conscientes capaces de celebrar, observar y reaccionar. La Biblia los llama hijos de Dios. No eran humanos. Adán aún no existía. Eran seres espirituales. Esto nos muestra algo fundamental. El mundo invisible no fue una consecuencia del mundo físico. Fue parte de la creación original. Antes de que el hombre caminara sobre la tierra, ya existía un orden espiritual. Un orden con estructura, con jerarquía, con propósito. La Biblia menciona ángeles, potestades, principados y dominios, no como figuras mitológicas, sino como realidades activas dentro del gobierno divino. Estos seres no fueron creados al azar, fueron creados para servir funciones específicas, algunos como mensajeros, otros como guardianes, otros como ejecutores del juicio, y todos ellos existían antes de que Adán fuera formado. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. El hombre no fue introducido en un universo vacío, sino en una creación ya habitada por una realidad espiritual, una realidad que no era neutral, porque si existe orden, también existe autoridad. Y donde hay autoridad, existe responsabilidad. La Biblia deja claro que el mundo espiritual no es homogéneo. No todos los seres cumplen la misma función. No todos ocupan el mismo lugar. Hay rangos, hay funciones, hay posiciones de influencia. Y esto es importante de entender, porque más adelante veremos que el conflicto que aparece en el Edén no surge de la nada. Tiene raíces. Raíces que se extienden hacia una rebelión anterior al hombre. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario comprender que Dios no creó el mundo invisible como un experimento. Lo creó con intención, con límites, con propósito, con orden. El cielo no es un caos, es un reino. Y como todo reino, opera bajo leyes, autoridad y obediencia. Cuando Adán fue creado, no fue colocado como el primer ser consciente de la creación. Fue colocado como el primer representante humano dentro de un orden que ya existía. Y esto redefine completamente su papel, porque el hombre no fue creado para descubrir la realidad espiritual, fue creado para interactuar con ella, no como igual, sino como administrador dentro de los límites que Dios estableció. Pero toda estructura, por más perfecta que sea, enfrenta una posibilidad inevitable: la rebelión. Y para entender por qué el mal ya estaba presente cuando la serpiente aparece en el Edén, debemos mirar más atrás, mucho más atrás, hacia un momento anterior al hombre, cuando uno de los seres más elevados del orden espiritual decidió abandonar su posición. Para comprender por qué el mal ya estaba presente cuando la serpiente aparece en el Edén, es necesario retroceder aún más, no hacia el hombre, no hacia la tierra, sino hacia el mundo invisible. La Biblia no dedica capítulos enteros a narrar el origen de la rebelión espiritual, no ofrece una cronología detallada, no describe escenas completas, pero deja fragmentos suficientes para comprender lo esencial. Y esos fragmentos, cuando se leen con cuidado, revelan una historia inquietante,
una historia que ocurrió antes de Adán. Uno de los pasajes más citados y más mal comprendidos se encuentra en el libro de Isaías. El texto dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Este pasaje ha sido leído de muchas formas. Algunos lo aplican únicamente a un rey humano, otros reconocen que el lenguaje va más allá de lo terrenal, porque ningún rey humano cae del cielo, ningún gobernante terrenal es llamado lucero. El texto utiliza un lenguaje elevado, poético, simbólico, un lenguaje que apunta a una realidad espiritual detrás de una figura histórica. Isaías no describe a un ser común, describe a alguien que ocupaba una posición alta, una posición de influencia, una posición de autoridad. Y esa autoridad no fue concedida por el hombre, sino por Dios. Otro pasaje, aún más detallado, se encuentra en el libro de Ezequiel. Allí se describe a un personaje con estas palabras: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste». Estas palabras no encajan con ningún rey humano común. Ningún gobernante terrenal es descrito como un ser creado con perfección original. Ningún rey humano estuvo en el Edén antes de Adán. El texto continúa hablando de piedras preciosas, de un monte santo, de una posición cercana a la presencia divina. Lo que la Biblia describe aquí es un ser creado con un propósito elevado. No fue creado corrupto, no fue creado rebelde, fue creado en perfección. La Escritura es clara en algo fundamental. La rebelión no fue el punto de partida, fue una decisión. Lucifer, o como lo describe el texto, el lucero, no cayó por debilidad, cayó por orgullo. El pasaje de Isaías registra 5 declaraciones internas: subiré al cielo, exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Estas no son palabras pronunciadas en voz alta, son intenciones del corazón. Y aquí encontramos un principio eterno de las Escrituras. La rebelión comienza antes de manifestarse, comienza en la intención. Antes de que exista desobediencia visible, existe una decisión interna. Lucifer no fue expulsado por error, fue expulsado por elección. Y su caída no ocurrió en el Edén, ocurrió antes. Cuando Adán es creado, la rebelión ya ha tenido lugar. El mal no surge con el hombre. El hombre es introducido en un mundo donde el conflicto ya existe. Esto explica por qué la serpiente no aparece como una criatura sorprendida. Aparece como alguien consciente, astuto, intencional. La Biblia no presenta a Satanás como un igual de Dios. Lo presenta como una criatura caída, limitada, derrotable, sujeta al juicio divino. Pero aún caída, esa criatura conserva influencia. Influencia que no tendría si no hubiese ocupado una posición de autoridad anteriormente. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. La Biblia no glorifica a Lucifer, no lo exalta, no lo engrandece. Simplemente reconoce que la caída fue proporcional a la posición original. Cuanto mayor la autoridad, mayor la responsabilidad y mayor la consecuencia de la rebelión. Esto nos permite entender algo crucial. Cuando Dios coloca al hombre en el Edén, no lo hace en un ambiente neutral. Lo coloca en un mundo donde la obediencia ya ha sido desafiada y donde la lealtad a Dios ya ha sido puesta a prueba. El Edén no es el inicio del conflicto, es el escenario donde el conflicto se traslada al ámbito humano. Y eso convierte a Adán en algo más que el primer hombre. Lo convierte en un representante llamado a ejercer autoridad en un mundo donde la autoridad había sido cuestionada. Pero para entender completamente esa responsabilidad,
debemos analizar el momento exacto en el que el conflicto invisible entra en contacto directo con la creación visible. Ese momento ocurre en un lugar específico, un lugar preparado, un lugar plantado, el jardín del Edén. Después de comprender que el conflicto espiritual ocurrió antes del hombre, es necesario observar con atención el lugar donde ese conflicto entra en contacto directo con la humanidad. Ese lugar es el Edén. El relato bíblico presenta el Edén de una manera muy específica, no como el inicio del mundo, no como la totalidad de la tierra, sino como un espacio delimitado. La Biblia dice que Dios plantó un jardín en Edén. Y esta palabra no es casual. El texto no afirma que Dios creó el Edén de la misma forma que creó los cielos y la tierra. Afirma que lo plantó. Esto implica intención, preparación, diseño dentro de algo que ya existía. El Edén no surge en el vacío. Es establecido dentro de una creación ya formada. Eso significa que fuera del jardín, el mundo continuaba existiendo, con ríos, con tierras, con regiones aún no habitadas por el hombre. El Edén, entonces, no es el mundo entero, es un punto específico dentro de él, un punto de encuentro, un lugar donde el cielo y la tierra se conectan de forma especial. Dentro del jardín, Dios coloca al hombre, no para que descubra el mundo, sino para que lo administre. Adán no es creado en el Edén por accidente, es colocado allí con una función clara, para que lo labrara y lo guardara. Estas dos palabras son fundamentales. Labrar implica desarrollar, guardar implica proteger. Adán no recibe una tarea pasiva, recibe una responsabilidad activa. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Proteger de qué? La Biblia no introduce esa pregunta de inmediato, pero la responde a través de los acontecimientos, porque el Edén no era un lugar aislado del conflicto espiritual. Era el punto donde ese conflicto podía manifestarse. La presencia de la serpiente no es presentada como algo inesperado. El texto no dice que la serpiente entró al jardín por accidente, simplemente aparece, astuta, consciente, con intención. Eso nos dice algo muy importante. El Edén no estaba fuera del alcance del mundo espiritual. Era parte del escenario donde se desarrollaba una realidad mayor. El hombre fue creado con autoridad, pero esa autoridad debía ejercerse dentro de un entorno donde ya existía oposición. El mandato dado a Adán no fue solo cuidar plantas, fue ejercer dominio bajo la autoridad de Dios. Y eso implica obediencia. La prueba del árbol no fue un capricho divino, fue una delimitación clara de autoridad. Dios establece un límite, no porque necesitara restringir al hombre, sino porque toda autoridad verdadera reconoce límites. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa ese límite. No porque el conocimiento sea malo, sino porque la autonomía absoluta lo es. El conflicto no gira en torno a un fruto, gira en torno a la obediencia. La serpiente no niega la existencia de Dios, no niega la creación, no niega la autoridad divina de forma directa, la cuestiona. Con que Dios os ha dicho. Esa es la misma estrategia utilizada en la rebelión anterior. No una negación frontal, sino una distorsión sutil. El Edén se convierte así en el punto de transición, el lugar donde el conflicto espiritual se traslada al ámbito humano. Adán no es sorprendido por el mal, es confrontado con una elección. Y esa elección tiene consecuencias que van mucho más allá del jardín. Porque al desobedecer, el hombre no solo rompe un mandamiento, rompe un orden que había sido establecido antes de que él existiera. Y eso explica por qué las consecuencias del pecado no se limitan al Edén, afectan a la tierra, afectan a la creación, afectan a la relación entre lo visible y lo invisible. El Edén no fue destruido por el pecado, fue cerrado.
Y ese cierre marca el inicio de una nueva etapa en la historia humana. Una etapa en la que el hombre debe vivir en un mundo donde el conflicto espiritual sigue activo, pero sin la cobertura directa del jardín. Para entender plenamente lo que Adán perdió y lo que realmente significaba su autoridad original, debemos analizar con cuidado el propósito para el cual fue creado. No solo como ser viviente, sino como portador de una función específica dentro del plan divino. Después de comprender que el Edén fue el punto de entrada del conflicto, es necesario detenernos en la razón principal por la cual el hombre fue creado, porque Adán no fue formado simplemente para habitar la tierra, fue formado para representar. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta frase ha sido repetida innumerables veces, pero pocas veces ha sido analizada con profundidad. Ser creado a imagen de Dios no significa parecerse físicamente a Él. Dios no es carne, no tiene forma humana. La imagen a la que se refiere la Escritura es funcional, representativa. Adán fue creado para reflejar el carácter, la autoridad y el orden de Dios dentro de la creación. Por eso, inmediatamente después de declarar que el hombre fue creado a su imagen, Dios establece su función: y señore, y sojuzgue. Estas palabras no son poéticas, son términos de gobierno. Señorear implica ejercer autoridad. Sojuzgar implica administrar bajo control. Adán fue colocado como un administrador delegado, no como propietario. La autoridad que recibió no era autónoma, era derivada. Dependía completamente de su obediencia a Dios. Y aquí encontramos un punto crucial. La autoridad verdadera en la Biblia siempre está vinculada a la obediencia. Nunca existe autoridad sin rendición. Nunca existe dominio sin límites. El error común es pensar que Adán fue creado frágil, o ingenuo, o incompleto. El texto bíblico no sostiene esa idea. Adán fue creado completo para la función que debía ejercer. Fue colocado en un entorno preparado. Fue instruido con claridad y fue advertido con precisión. La prueba del árbol no fue injusta, fue proporcional. Dios no pidió algo imposible, pidió obediencia. Y eso nos revela algo profundo sobre la naturaleza humana. El hombre fue creado con la capacidad real de elegir, no como un autómata, no como una criatura programada. La obediencia de Adán tenía valor precisamente porque podía desobedecer. Y esa elección no afectaba solo a él. Como representante, sus decisiones tenían consecuencias para toda la creación bajo su autoridad. Por eso, cuando Adán cae, no cae solo un individuo, cae un sistema. El dominio que le había sido confiado se ve afectado. La armonía entre lo visible y lo invisible se rompe. La tierra, que había sido colocada bajo su administración, es impactada por su desobediencia. Esto explica por qué la Biblia habla de una creación que gime, una creación que sufre las consecuencias del pecado humano. No porque la tierra haya pecado, sino porque fue confiada a un representante que falló. Aquí entendemos algo esencial. Adán no fue creado como el centro del universo, sino como un punto de conexión, un puente entre Dios y la creación, entre lo espiritual y lo material. Su función no era solo vivir, era gobernar bajo autoridad divina. Y cuando esa autoridad fue rechazada, el hombre no perdió su existencia, pero perdió su posición. La caída no eliminó al ser humano, redefinió su condición. El hombre continúa existiendo, pero ahora en un mundo donde el orden original ha sido alterado. Un mundo donde el conflicto espiritual sigue presente. Un mundo donde la autoridad humana está limitada. Un mundo donde la obediencia ya no es natural, sino una lucha constante. Comprender esto nos permite leer el resto de la Biblia con mayor claridad. La historia de la redención no comienza en el Nuevo Testamento.
comienza en el momento en que la autoridad delegada es perdida. Desde ese instante, toda la narrativa bíblica apunta hacia una restauración. Pero antes de hablar de restauración, es necesario entender los límites, porque aunque la Biblia revela mucho, también establece fronteras claras. Y para no caer en especulación, debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Qué es lo que la Biblia realmente permite afirmar sobre lo que existía antes del hombre y qué cosas decide no revelar? Después de analizar la creación, el mundo invisible, la rebelión espiritual y la autoridad delegada al hombre, llegamos a un punto crucial. Un punto que define la diferencia entre un estudio bíblico serio y la especulación. La pregunta es inevitable. ¿Qué existía antes del hombre? La Biblia responde esta pregunta, pero no de la manera que muchos esperan. Porque la Escritura revela lo necesario, no todo lo posible. Y entender esto es fundamental para no distorsionar el mensaje bíblico. La Biblia afirma con claridad que antes de Adán existía Dios, existía la creación, existía un orden espiritual y ya había ocurrido una rebelión. Eso está respaldado por el texto. Pero la Biblia no afirma que existieran civilizaciones humanas anteriores. No afirma la existencia de otras humanidades, no describe razas previas al hombre. Cuando algunos intentan llenar los silencios del texto con teorías externas, cruzan una línea peligrosa. La Biblia no fue escrita para alimentar curiosidad descontrolada. Fue escrita para revelar propósito. El silencio bíblico no es ignorancia, es intención. Cuando Génesis guarda silencio sobre ciertos detalles, no lo hace por falta de información, sino porque esos detalles no eran necesarios para el propósito del mensaje. La Escritura nos muestra qué existía antes del hombre, pero no nos explica todo sobre ese antes. Y eso es importante, porque el foco del relato bíblico no es describir lo que hubo antes de Adán, sino explicar por qué el hombre necesita redención. La Biblia no comienza con preguntas cósmicas complejas. Comienza con una relación rota. Eso no significa que el antes sea irrelevante. Significa que no es el centro. El error común es tratar de convertir la Biblia en un libro de cronologías completas. Pero la Biblia es, ante todo, un libro de revelación progresiva. Dios revela lo que el ser humano puede comprender en el momento adecuado. Por eso, cuando intentamos ir más allá de lo que está escrito, no ganamos claridad, ganamos confusión. La Escritura misma nos advierte sobre esto. No todo lo que puede ser imaginado debe ser afirmado. No todo lo que parece lógico es bíblicamente verdadero. El equilibrio está en aceptar dos realidades al mismo tiempo. La Biblia revela que existía un orden antes del hombre. Y la Biblia decide no detallar completamente ese orden. Ambas cosas son verdaderas, y respetar ese equilibrio es una señal de madurez espiritual, porque la fe bíblica no se basa en saberlo todo, sino en confiar en lo que fue revelado. El texto sagrado no nos invita a especular, nos invita a obedecer. Cuando entendemos eso, dejamos de forzar respuestas y comenzamos a escuchar el propósito. La pregunta correcta entonces no es solo ¿qué existía antes del hombre? La pregunta más profunda es ¿por qué el hombre fue creado cuando fue creado? Y esa pregunta nos lleva a comprender no el pasado distante, sino el sentido de la historia humana. Porque si el hombre entra en una historia que ya estaba en marcha, entonces su papel no es iniciar el relato, sino responder a él. Responder con obediencia, responder con fidelidad, responder con responsabilidad. Y esa respuesta define todo lo que viene después. Comprender lo que existía antes de Adán no es un ejercicio de curiosidad intelectual, es una clave interpretativa. Porque cuando entendemos que el hombre no inicia la historia, sino que entra en ella,
nuestra forma de leer toda la Biblia cambia. La Escritura deja de ser una colección de relatos aislados y se convierte en una narrativa coherente, una historia continua que comienza con Dios, pasa por la creación, atraviesa la rebelión y avanza hacia la restauración. Cuando leemos la Biblia sin este contexto, muchos pasajes parecen desconectados, muchas advertencias parecen exageradas, muchas consecuencias parecen desproporcionadas. Pero cuando entendemos que el conflicto espiritual precede al hombre, todo adquiere sentido. La severidad de ciertos juicios deja de parecer arbitraria. La insistencia en la obediencia deja de parecer excesiva. La necesidad de redención deja de parecer opcional. El pecado ya no es solo un error humano, es una alineación con una rebelión previa. La desobediencia de Adán no fue un evento aislado, fue una decisión tomada dentro de un conflicto mayor. Y eso explica por qué la Biblia trata el pecado con tanta seriedad. Porque el pecado no es solo una falta moral, es una ruptura del orden. Cuando el hombre cae, no solo pierde un privilegio, pierde una posición. Y esa pérdida afecta todo lo que está bajo su influencia. Por eso la Biblia habla de una creación que sufre, de una tierra que es maldecida, de una historia marcada por violencia, injusticia y muerte. No porque Dios lo haya diseñado así, sino porque el orden original fue alterado. Entender esto también cambia nuestra visión del mal. El mal no es una fuerza autónoma, no es eterna, no es igual a Dios. Es una consecuencia de la rebelión y de la desobediencia, y por esa misma razón tiene un final. La Biblia no presenta un conflicto sin resolución, presenta un conflicto con desenlace. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es el mismo. Dios no pierde el control de su creación. El hombre falla, pero el propósito divino continúa. Cuando entendemos que Adán fue creado para gobernar bajo autoridad divina, también entendemos por qué la Biblia insiste tanto en la obediencia, en la fidelidad y en la restauración del orden. Cada pacto, cada ley, cada advertencia apunta a una misma dirección: restaurar lo que fue perdido, no solo en el hombre, sino en la creación entera. Esta comprensión también nos protege de dos extremos peligrosos. Por un lado, evita que trivialicemos el pecado. Por otro, evita que absoluticemos al mal. La Biblia no ignora la gravedad del conflicto, pero tampoco le concede la última palabra. El conflicto existe, pero no define el final. Y esto nos prepara para comprender por qué la historia bíblica no termina en Génesis. Porque si el problema no comienza con Adán, la solución tampoco se limita a él. La narrativa bíblica avanza, se desarrolla, se profundiza y culmina en una promesa de restauración total. Pero antes de llegar a ese punto, la Biblia nos muestra algo esencial. El silencio de Dios en ciertos aspectos no es ausencia, es dirección. Y aprender a leer esos silencios es tan importante como entender las palabras escritas. Después de recorrer cuidadosamente las Escrituras, desde la creación inicial hasta la caída del hombre, una verdad se vuelve innegable. La Biblia no es la historia del hombre buscando a Dios. Es la historia de Dios actuando dentro de su creación. Adán no fue el comienzo absoluto, fue una introducción, un punto de entrada dentro de una historia que ya estaba en marcha. Antes de él existía Dios, existía un orden, existía una realidad invisible, y ya había ocurrido una rebelión. El hombre no fue creado en un universo neutral. Fue creado en medio de un conflicto, no para perderlo, sino para representar la autoridad divina dentro de él. Cuando Adán falla, la historia no termina, continúa. Y esa continuidad es una de las mayores evidencias de que el propósito de Dios no depende de la perfección humana.
La Biblia no oculta la caída, no la suaviza, no la justifica. La presenta como un hecho con consecuencias reales, pero también presenta algo más profundo: la fidelidad de Dios. Desde el momento en que el orden es alterado, la Escritura comienza a apuntar hacia la restauración. Cada promesa, cada pacto, cada advertencia, todo avanza en una misma dirección, no para regresar al Edén, sino para algo mayor. Comprender lo que existía antes de Adán no responde todas las preguntas, y no fue diseñado para hacerlo, pero nos permite leer la Biblia con mayor reverencia, con mayor cuidado y con mayor humildad. Nos recuerda que no somos el centro del relato, pero tampoco somos irrelevantes. Somos participantes dentro de una historia que comenzó antes de nosotros y que continuará después. Una historia donde la obediencia importa, donde las decisiones tienen peso y donde la fidelidad no es negociable. La Biblia no nos fue entregada para alimentar especulación, sino para formar convicción, no para entretener, sino para confrontar. Y cuando la leemos con esa postura, descubrimos que sus silencios enseñan tanto como sus palabras. Porque lo que la Escritura decide no revelar también forma parte de su sabiduría. Al final, la pregunta ¿qué existía antes de Adán? Nos conduce a algo aún más importante. Nos conduce a reconocer que el Dios que existía antes del hombre sigue siendo el mismo hoy, soberano, fiel, inmutable, y que comprender nuestro lugar dentro de su historia no nos da control, nos da responsabilidad.